Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional y TV Perú que juntos buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar, como la de la Ley del Servicio Civil, cuya sola posibilidad de ser aprobada en el Congreso ha generado una serie de movilizaciones a nivel nacional. Hoy en Tus Derechos la vemos respecto del punto legal y también del social. Soy Rosy Baliaga, bienvenidos. La Constitución Política del Perú estima en su artículo 22 al trabajo como deber y derecho, base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Y continúa hasta el artículo 29 salvaguardando los derechos conquistados por los trabajadores, entre los que refiere, por mencionar algunos, la garantía de la libertad sindical, la interpretación favorable al trabajador en caso de duda sobre el sentido de una norma, además de dejar en claro que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. Pero lo cierto es que en el tiempo estos y demás derechos laborales se han visto vulnerados, y sobre todo en los trabajadores del Estado, que emplea alrededor de 1.400.000 servidores públicos. De hecho, el más grande empleador del país, debiendo ser, en teoría, un empleador ejemplar. Pero esa idea, al igual que la meritocracia, acabó convertida en ideal, cada vez más lejano, entre otras cosas por el fenómeno de los denominados copamientos, permitidos y alentados en gobiernos que solo contribuyeron al engrosamiento del problema y al desprestigio de la carrera pública. La realidad es que en los últimos 15 años, el desorden en la gestión de los recursos humanos del Estado terminó con distintos regímenes laborales creados sin planificación, llegando al extremo de que existan más de 500 normas sobre empleo público, más de 102 escalas remunerativas y una planilla pública con 400 diferentes conceptos de pago. La reforma del servicio civil, más conocida como Ley Servir, recién aprobada en el Congreso, implica la creación de un nuevo y único régimen que espera que el personal de los regímenes 276, 728 y CAS vayan pasando progresivamente por concurso público de méritos y de manera voluntaria. Dada la capacidad fiscal y operativa del Estado, la reforma se estima será gradual, pero irreversible. El nuevo servicio civil dice contener los incentivos necesarios que espera aseguren un pase ordenado y progresivo al nuevo régimen. Se estima que la reforma total pueda durar entre 5 a 7 años. Hay que señalar que no se aplica a las carreras especiales del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Salud, Educación, así como al régimen de empresas públicas, y esto debido a su regulación especial. Pese a que la mayor controversia ha surgido del temor a los despidos masivos, la reforma descarta esta supuesta finalidad. Las evaluaciones anuales están concebidas, aseguran, para ser mecanismos de medición del desempeño que busca que el trabajador público mejore y se capacite permanentemente. La idea de la reforma es generar un cambio estructural y necesario en el servicio público, aunque de momento las agrupaciones sindicales no han admitido para bien la medida, en tanto no se especifica qué pasará con los que elijan permanecer en su régimen una vez terminada la transición, ni se precisa los montos por indemnizaciones, además de las salvedades para algunas instituciones del Estado, siendo originalmente un régimen único. Y ese es el panorama del tema. Nos vamos a la pausa en Tus Derechos, pero regresamos para comentar las impresiones de los protagonistas de la Ley del Servicio Civil. Regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de la Ley del Servicio Civil. Para ello nos acompaña
Ana María Lizárraga Mejía, y es secretaria general de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal, UNASE. Muchas gracias, Ana María, por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, para entrar al tema de lleno, ¿cuáles son los puntos de esta ley que a ustedes les generan alarma, les generan controversia? Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad que tenemos los dirigentes sindicales de podernos dirigir a la opinión pública para que puedan conocer efectivamente cuáles son las observaciones y el reclamo, ¿no?, que ha merecido inclusive una opinión técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Ha hecho 136 observaciones puntuales al proyecto, ¿no? Y una de las principales es que nosotros manifestamos es la necesidad de que entre los principios de esta ley se determine la estabilidad y predictibilidad, porque es importante que toda carrera no se conozca el camino a seguir. Este es un primer punto que ustedes plantean como problema. Sí, consideramos que es importante, indispensable e impostergable que esté el punto de la estabilidad y predictibilidad en la carrera administrativa. ¿Estabilidad absoluta? No, de ninguna manera. Nosotros jamás hemos planteado la estabilidad absoluta, no existe, porque existen causas de despido justas. En el decreto legislativo 276 están establecidas una serie de causales, no siempre, o sea, eso es un mito, ¿no? Quizás inventado por gente interesada en de alguna forma estigmatizar a los trabajadores del sector estatal. Y consideramos que en este aspecto el proyecto de ley trae pues nuevas causales que no tienen nada que ver con el desempeño de las funciones de los trabajadores. O sea, no son causas involucradas al desempeño del trabajador, como por ejemplo la supresión de plazas. En el caso, por ejemplo, de lo que ha sucedido con Prona, ¿no? Es decir, los trabajadores fueron despedidos porque desapareció Prona. Sin embargo, esas funciones están siendo asumidas por otro programa del Estado y no se previó la reubicación, sino lo más fácil, el despido. Y eso es injusto, consideramos que eso es un atropello y estamos luchando las centrales sindicales para que esto pueda ser también, ¿no?, realmente tomado en consideración. Otro elemento, estaba así, sí. Inestabilidad, bueno, en todo caso ustedes pedían predictibilidad y estabilidad. Ahora vamos al siguiente punto, ¿qué es? El siguiente punto es la negociación colectiva, ¿no? Hay un convenio internacional 154, ¿no?, que si bien es cierto no lo ha ratificado el Perú, sí está establecido en la Constitución el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. Y es importante que se conozca que los trabajadores tenemos todas las facultades para poder exigir que el gobierno cumpla con este derecho. Negociar es uno de los derechos fundamentales de la libertad sindical. Si no tenemos oportunidad de negociar mejoras, creo que se pierde la esencia. ¿No lo sienten cubierto en esta nueva propuesta? Aquí se está convirtiendo la mutilación que hizo de este derecho la ley de presupuesto en su 58ª disposición complementaria transitoria, que establecía que no se podía negociar aspectos económicos en el Estado, ¿no?, en el sector público. Y ello realmente es atropellar un derecho de los trabajadores. Y esto también, por supuesto, que ha sido considerado como uno de los puntos más resaltantes de la Organización Internacional del Trabajo en el informe de la opinión técnica que nos han remitido a solicitud de las efectivamente centrales sindicales del sector estatal, ¿no?, que junto con la CGTP, que es nuestra central sindical, ¿no?, venimos reclamando por ser escuchados en las diferentes instancias del Parlamento, del Congreso de la República. Y bueno, lamentablemente la bancada de Gana Perú creo que no ha reflexionado todavía en ese aspecto y no han habido las modificaciones que consideramos indispensables. ¿No hay ningún punto en el que ustedes encuentren algún consenso con esta nueva propuesta? Bueno, uno de los puntos que sí consideramos es que debería haber una movilidad y presenta, con respecto a los ascensos, presenta algunos cambios. No estamos de acuerdo, por ejemplo, en que los cambios tengan que ser de manera transversal. ¿Por qué sentido? Porque la misma ley es contradictoria al separar algunas carreras que no están, que excluye algunas carreras dentro del aparato estatal, porque hay 11 sistemas de carrera que están siendo excluidos de la ley. Por lo tanto, reconoce que hay un trabajo especializado. Y eso es como debería ser una carrera administrativa, reconocer la especialidad, porque en cada sector
sector salud no hace lo mismo que educación no hace lo mismo que justicia no hace lo mismo que economía, ¿no? Ni economía lo mismo que energía nuclear. Entonces, cada sector tiene una especialidad y el promover el hecho de una transversalidad, o sea, que se pueda mover como sea, va en contra de la especialidad. Ese es un punto que nosotros consideramos amerita un debate nacional. Sí, también tenemos un punto de vista particular con respecto a la base. Sí consideramos que la base debe ser igual para todas, ¿no? El sueldo básico con el cual comienza uno en la carrera tiene que ser igual para todos. De ahí cada uno debe ir escalando de acuerdo a lo que ahora mismo respetan con los sistemas de carreras que excluye. ¿Qué pasa con el tema de las evaluaciones, Ana María? Completamente de acuerdo con que hayan evaluaciones, pero para fortalecer capacidades. Las evaluaciones que se implementan en este proyecto de ley es para buscar no a quién votar. Eso es en definitiva, porque usted ve que el punto fundamental es la eficiencia y la ineficiencia. Yo le pregunto, ¿pero no consideras que hay que ser eficiente para mantenerse en un... Por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con ello, pero si usted revisa todos los planes operativos institucionales, todos han pasado las metas y han sido felicitados los ministros por pasar esas metas, pero eso no es trabajo directo solamente del ministro, es trabajo de los trabajadores, es la obra de los trabajadores, cumplir metas, cumplir objetivos institucionales, y eso se hace todos los años. Entonces yo digo, ¿de dónde se saca que hay la ineficiencia del aparato si cumplimos las metas? Si se cumplen las metas, entonces en la recaudación, por ejemplo, no tendrían ningún problema en ser evaluados. Por supuesto, pero es que somos evaluados de siempre. La evaluación ha existido de siempre, ¿no? El hecho de que se saque a cada rato nuevos sistemas o aparentemente pareciera como que no existiera, eso existe. La evaluación del desempeño existe, pero, por ejemplo, nosotros sí tenemos observaciones en que las evaluaciones que dirigen pues la carrera a la meritocracia, digamos, no deberían tener cupo, y acá le ponen cupo, porque replican lo que ya está vigente con el decreto legislativo 1025 a partir del 2008. ¿Cuál es el problema con eso? Claro, es que solamente el 10% puede ser evaluado como rendimiento distinguido. Y dígame usted, tenemos entidades que son completamente especializadas, ¿no? Y yo no creo que una entidad especializada, ¿no?, que exige maestrías, que exige doctorados, ¿no?, el 90% sea de mediocre para abajo. Y solamente el 10% tenga la oportunidad de hacer carrera, porque son ellos los que tendrán derecho a ascender. Entonces, ¿qué estamos propiciando? Que el 90% siempre sea mediocre, cuando yo le pongo cupo al mérito. Y lo lógico es que el que corresponda a ser de rendimiento distinguido sea evaluado como rendimiento distinguido, sea el 10, 15, 20, 25%. Bueno, pero en todo caso sí aceptan que hay necesidad de una reforma, hay necesidad de arreglar ciertos temas, porque hay 13 regímenes que conviven, algunos con más beneficios que otros, y eso se tiene que solucionar, ¿verdad, Ana María? Pero una reforma no puede caminar si no se incluye a quienes toman las decisiones. ¿No han sido incluidos ustedes? Por supuesto que no están incluidos. ¿Quiénes toman las decisiones? Que son los funcionarios, los directivos. Acá de alguna forma promueven más y los protegen, pero no existe responsabilidad sobre las decisiones que toman. Es lo que sucede, y el caos que efectivamente existe en el aparato estatal no es responsabilidad de los trabajadores. Y no le doy un caso. Yo soy presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, son los trabajadores de la SUNAT, ¿no? SUNAT ha duplicado en estos 2 últimos años el personal que tiene. Éramos 7.000 trabajadores, ahora somos cerca de 13.000 trabajadores, ¿no? Bueno, el copamiento no es un tema de algún gobierno en particular, sino lamentablemente de muchos. Efectivamente, ahí tenemos un problema fundamental, ¿no? Ahora se está solicitando una consultoría para saber cómo es que cumplimos los objetivos estratégicos. Entonces, ¿cómo es que se toman este tipo de decisiones? Contrato personal y luego contrato quien me oriente para ver cómo cumplo mis objetivos estratégicos. Hay algo que están dando mal. Entonces, bueno, la idea es que eso se solucione y que la meritocracia no sea un ideal, sino la idea de todo esto. Completamente de acuerdo, pero sin cupos. Bueno, ahí te dejamos la reflexión para ustedes. Ana María Lizárraga, secretaria general muy amable, de gracias. UNACE, ha estado con nosotros en Tus Derechos. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Ricardo Herrera, destacado laboralista peruano. Bienvenido al programa, doctor. Gracias, doctor Morales. ¿Cómo está? ¿Cuál es la realidad del sector público laboral actualmente?
Bueno, laboralmente el sector público tiene una realidad compleja. Tenemos 15 regímenes laborales en el Estado. En el sector salud, por ejemplo, tenemos inclusive una ley por cada profesional. La ley del cirujano médico, cirujano dentista, tecnólogo médico, enfermera. Y tenemos más o menos en cerca de 90 entidades públicas, cerca de 112 escalas remunerativas, más o menos 198 conceptos remunerativos y no remunerativos regulados por 400 normas. Tenemos una situación de complejidad laboral que hace que el trabajador público tenga en promedio en su boleta de pago todos los meses cerca de 20 conceptos, entre remunerativos y no remunerativos. Entonces, evidentemente, esto hay que reordenarlo para tratar de homogenizarlo o estandarizarlo. Y en ese sentido, ¿qué dice el proyecto de ley? Este proyecto que se ha debatido, que se está debatiendo y que ha generado tanta polémica. Este proyecto apunta a tratar de uniformizar o estandarizar precisamente esa realidad de la cual partimos con un régimen que apueste firmemente por la meritocracia y que involucre cerca de 500.000 trabajadores del 1.300.000 que tiene el Estado. Todo lo que es ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, organismos constitucionalmente autónomos, organismos reguladores, en el propósito de tratar de establecer una carrera civil que suponga pues ir ascendiendo en posiciones en el Estado con mejores remuneraciones cada vez en perspectiva de la meritocracia, ¿no? O sea, quien rinde bien tendrá posibilidades de desarrollar la carrera. Usted como experto aquí en el ámbito del derecho laboral, desde esa perspectiva, ¿se hace necesaria una reforma? O sea, eso como punto de partida. Sí, yo creo que sí, porque tenemos a nivel de las entidades de la administración pública básicamente 3 grandes regímenes laborales, ¿no? Lo que son los trabajadores administrativos. El público, o 276, el privado, o 728, y el régimen CAS, Contratación Administrativa de Servicios. Y evidentemente tenemos una situación bastante dispar. Por ejemplo, ahora que se acerca la gratificación de fiestas patrias, los trabajadores 276 y CAS van a recibir lo que dice la ley de presupuesto, 300 soles como gratificación. Sin embargo, un 728 va a recibir sueldo completo. Entonces ahí nomás encontramos inequidades que puede ser hasta discriminatorio, tratándose de trabajadores que por estar en regímenes distintos, pese a que hacen lo mismo de repente en la entidad, perciben diferentes beneficios. ¿Y por qué se han opuesto tanto los sindicatos? Yo creo que básicamente por una falta de difusión oportuna y bastante intensa del proyecto, en otras palabras por desconocimiento, y fundamentalmente porque hay algunos aspectos que evidentemente generan suspicacia, ¿no? Por ejemplo, el tema de las evaluaciones, que dada la experiencia todavía reciente de los años 90, que se usaron en las entidades públicas muchas veces con connotación política para retirar trabajadores y dejar espacio para los trabajadores afines al partido de gobierno, evidentemente temen que las evaluaciones en manos de sus propias instituciones puedan manejarse políticamente. Por eso sería excelente que las evaluaciones sean dirigidas, por ejemplo, por Servir, eventualmente terciarizando estas evaluaciones a entidades de prestigio a nivel nacional o de suma especialización en la selección y evaluación de personal, ¿no? Universidades como Católica, UNI, San Marcos, o Headhunters o empresas de selección de recursos humanos que evidentemente tendrían mucha más especialización para desarrollar esta labor. Pero lo que sí queda, en el ámbito regional, ¿cómo estamos? O sea, nuestro servicio público está, como usted ha dicho, en relación a los regímenes laborales muy atomizado, y también hay algo que siempre se ha cuestionado. Desde que se puso algún grupo de trabajadores del sector público en el régimen laboral privado, eso también es como una ficción, porque esa ley, la ley de productividad y competitividad laboral, está diseñada para el sector privado, ¿no? Para las empresas, para los obreros, pero no para los servidores públicos. Claro, inclusive hay prácticas públicas con regímenes laborales privados, ¿no? Por ejemplo, un trabajador de régimen laboral privado 728, a veces en entidades públicas es sometido a un proceso administrativo disciplinario con una comisión especial de procesos administrativos, lo cual es una práctica más bien propia del régimen público, 276, ¿no? O, por ejemplo, se nombra con resolución administrativa a un trabajador 728 y se entiende que desde que es nombrado está en la función y también tiene que emitir una resolución para aceptar su renuncia. Mientras no se emita la resolución, no se acepta la renuncia. Entonces, evidentemente, tenemos una distorsión. Una distorsión, ¿no? Jurídica, ¿no? Y por eso es importante un nuevo régimen en el cual se maneje todo con criterio público, fundamentalmente, ¿no? El servicio civil apunta justamente a eso. Y también, por supuesto, a que hay una carrera administrativa, porque lo que tenemos hoy día es que los trabajadores de 276 no reciben aumentos de sueldos desde el año 92.
La última ley de presupuesto de ese año fue la que le dio el aumento que ya hace buen tiempo han dejado de percibir. Entonces, evidentemente, tenemos un escenario en el cual no hay estímulos, no hay fomento para el trabajador público en el sentido de que se esfuerce en perspectiva de hacer carrera, ir ascendiendo y sobre todo ir mejorando su remuneración. Y hay un aspecto importante, esto no va a ser de un momento a otro, ¿no? Es un proceso, ¿no? Se está estableciendo que poco a poco se vayan incorporando a este nuevo régimen de servicio civil entidades y trabajadores. Correcto. Lo que dice la ley es que en buena cuenta el trabajador va a ingresar por decisión propia al nuevo régimen en la medida que su institución se inserte en el nuevo régimen. La institución tiene que pedir a servir su incorporación al nuevo régimen y evidentemente el nuevo régimen tiene 7 años para ser implementado a nivel nacional, según lo que dice la ley, y esto supone que el trabajador va a tener que optar. Para que opte, evidentemente el nuevo régimen tiene que ser atractivo. Y creo que hay elementos poderosos para que eso ocurra. Pero eso quiere decir que los trabajadores que no optan por ingresar a este nuevo régimen del servicio civil se quedarán en su régimen antiguo. Así es. Pero claro, el Estado lo que pretende es tratar de impulsar, promover, fomentar el nuevo régimen. Entonces, si yo me quedo en el actual régimen, 728 o 776, seguramente no ascenderé nunca más y tampoco tendré aumento de sueldo. Ingresar al nuevo régimen supone cierto riesgo, que es que yo voy a ser evaluado todos los años y si desapruebo 2 evaluaciones anuales consecutivas, puedo ser despedido, puedo ser desvinculado del Estado por bajo rendimiento. Entonces, es por eso decía un reto para el trabajador en el sentido de que si yo me considero capaz en 728 o 276 y quiero mejorar mi sueldo y hacer carrera en el Estado, tengo que pasar a ese régimen sometiéndome a las evaluaciones anuales. Entonces, esperemos pues que de todas maneras haya un cambio importante en el accionar del Estado a través de sus trabajadores públicos, ¿no? Sin duda, y yo creo que el rendimiento debe comenzar a elevarse y con eso la satisfacción de la ciudadanía con una ley que en efecto promueva la meritocracia. Ojalá que esto sea así. Sí, porque hay que recordar que los servidores públicos estamos justamente para servir a los ciudadanos, ¿no? Así es, fundamentalmente. Doctor Herrera, muchas gracias por haber concurrido a esta importante entrevista. Por nada, doctor Morales. Gracias a usted por la invitación. Bien, amigos, y nosotros pasamos al resumen de las opiniones de nuestros invitados. No está incluida la estabilidad y la predictibilidad, que son base de toda carrera administrativa pública. No está incluido el derecho a la negociación colectiva, que es un derecho fundamental de la libertad sindical. Este proyecto apunta a homogeneizar un régimen que apuesta por la meritocracia. Es importante que exista una carrera pública, una carrera administrativa. Posiciones que debieran acercarse en vista de que ambas buscan lograr el profesionalismo, pero también la protección a una verdadera carrera pública. Llegamos al final, no sin antes recordarle que cualquier comentario o sugerencia que tengan para este espacio, para este subprograma, la pueden hacer llegar, como siempre, a nuestras cuentas en redes sociales. Continúen en sintonía aquí en TV Perú, mucho más que ver.